Darksiders es una saga que me acompañó desde mi infancia a mí y a mi hermano, y es nuestra saga favorita. Aunque claro, a comparación de mi hermano, yo llevo el gusto por la saga a otro nivel. Hola, ¿qué tal? Soy Herman, bienvenido a All Triskelion. Esto es el por qué me encanta Darksiders. Una última cosa y ya dejo de ir como Tarzán. Quiero dejar claro que no voy a profundizar en la historia, porque quiero hacer un video aparte contando la cronología de la saga. La tercera es la vencida, bien dicen algunos. Y dicho proyecto anda en pausa, pues se anunció que habrá un juego nuevo. Y evidentemente quiero esperar a dicho juego para que la cronología esté más completa. Por si no la conocen, Darksiders, por suerte y gracias al de arriba, es una saga de videojuegos del género Hack and Slash que usa de base a la Biblia. Algo así como lo que hace God of War, que al inicio usó de base la cultura griega y después a la nórdica. Aunque si yo fuera ustedes, no me confiaba con eso de que solo usa relatos bíblicos. El juego inicia y... ¡El apocalipsis! Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Efectivamente, todavía no empezamos y ya valió madres. O al menos eso diría, si no fuera por el pequeño, chiquitito, minúsculo detalle de que... No eres un humano cagado que se rompe a la mínima. Eres esta monstruosa masa de músculo. Un jinete del apocalipsis. Específicamente, guerra. Los primeros minutos son el típico tutorial de juego viejito de la 360. A para saltar, X para hacer rushar, B para hacer tacos de suaperro. Lo básico, pues. Y la combinación mágica que... ¡Chinga tu madre! ¡Así es! No han pasado ni 3 minutos. 3 minutos y ya te puedes divertir. En Devil May Cry, por ejemplo, no te dejan hacer esto hasta prácticamente la mitad del juego. Y aquí ya puedes hacerlo. ¡Y es infinito! Bueno. No nos emocionemos, pues. Que si así fuera, el juego en vez de platinarlo en menos de 20 horas, lo platinas en 12. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el mundo se fue a la verga? ¿Por qué hay perros mutantes? ¿Por qué los buenos me quieren dar matarile? Esto te lo explican al mero inicio, pero por querer hacerme el chistosito lo omití. Jejeje. Así que, turbo resumido, cielo e infierno andaban en su desvergue. Llegó la ley y dijo: ¡culo el que siga peleando! Ambos bandos se quedaron con el hechizo inquebrantable hasta que se rompan los 7 sellos. Pero como se puede intuir, alguien prefirió sentarse en la silla que tenía el pastel. Luego nos enteramos de que Guerra aplicó la de nadador olímpico. Y por ese motivo, el Consejo Abrazado lo considera responsable directo del apocalipsis, teniéndolo cautivo para interrogarlo, solo para al final no llegar a nada, y aplican la del Inquisidor de Halo. Es decir, mandarlo así de debilucho como está. Si tiene éxito, ¡qué bueno! Si se muere, también ¡qué bueno! Pero claro, no nos iban a dejar ir así como así, porque como chingados no, tenemos al primo tercero de la hadita de Peter Pan.
Aunque por suerte no es igual de castroso que la luciérnaga esa. Dije que no era igual de castroso, pero igual sigue siendo una molestia. Pero, haciendo la garrapata a un lado, nos enteramos que pasaron 100 años. La humanidad chupó faro y hay un cabrón dirigiendo la batuta en la Tierra y responde al nombre de El Destructor. Y no le quieran buscar la quinta pata al gato. Una de las cosas que tiene Darksiders es que no se anda con rodeos con los nombres. ¿Quién es este cabrón que destruye? El Destructor. ¿Qué es esta coca con piña que corrompe todo? La corrupción. ¿Quién es este chihuahua avaricioso? Avaricia. ¿Se entendió? Continuando que me fui como Tarzán, otra vez. A lo que nosotros nos compete, no sabemos ni 5 mierdas. Solo sabemos que un demonio aplicó la de Piratas del Caribe. ¡Parley! 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 ¡Que un mal rayo parta al que inventó ese Parley! Los franceses. Al reunirnos con el demonio Bulgrim, nos dice que nuestro objetivo está en una torre gigante voladora. Pero Bulgrim no nos baja de pendejos y nos dice que con lo débiles que andamos no vamos a durar ni 10 segundos y que si queremos durar 12, debemos ayudar a otro demonio. Dicho demonio responde al nombre de Samael, uno de los señores demonio y uno muy poderoso. Tan poderoso que rivalizaba con el príncipe oscuro. Y creo que no es necesario decir quién ostenta dicho título. Pero es precisamente por el hecho de que Samael estaba casi tan roto como Lulu, lo metieron al bote. Al liberarlo, nos dice que si queremos llegar a la torre, tenemos que matar a 4 elegidos del Destructor, que protegen dicha torre. Pero Samael agrega un curioso detalle a nuestra misión. Hay que llevarle sus corazones. Aquí es más que evidente que el trato tiene truco. Pero tampoco es como que tengamos muchas alternativas, ¿no? A partir de este punto, el juego se podría decir que inicia un patrón, pues el objetivo de los 4 elegidos tiene la misma estructura. El pendejo está en Pendejolandia, mouse que herramienta para avanzar, patinar entre enemigos y obstáculos, resolver los puzzles de Pendejolandia, obtener otra mouse que herramienta, matar al pendejo y darle el corazón a Samael. Pero no se me confundan. Si bien la base es simple, cada camino tiene un toque especial, al igual que cada pelea de jefe. Sin mencionar, claro, el avance en la historia y que conforme más avanzas, más recursos, más combos, yábara. Después de tremendo viaje, nos enteramos de que los elegidos no protegían la torre. Los elegidos resguardan el poder que le quitaron a Samael para que no sea una amenaza. No sé ustedes, pero yo aquí empecé a notar que los desarrolladores tenían un chiste interno en cada entrega. Y el chiste en esta entrega es no bajar a guerra de pendejo. Y es que sí, el Consejo, el Vigilante, Bulgrim, Los Ángeles, aunque con ellos se entiende la confusión, jaja XD, Ulfen al inicio, los demonios, algunos jefes. Prácticamente todo el mundo tiene a guerra como el más idiota desde que hizo ese clavado antes de tiempo. Por suerte, Samael tiene un código de honor. Sí, nos vio la cara de pendejos, pero hey, un trato es un trato. Y nos da acceso a la torre, la cual... ¡hijos de toda su remil putísima madre! La zona más laberíntica, más larga y con puzzles más difíciles. Bueno, exagero. No están difíciles. De hecho,
En general, los puzzles del juego son bastante sencillos así en retrospectiva. Pero tengan en cuenta que yo soy un güey de cerebro pequeño. Lo que a alguien le toma 3 segundos contestar, a mí me toma 10 días hábiles. Volviendo al tema, en la torre nos encontramos a un arcángel, Azrael, el ángel de la muerte. Al igual que Samael es prisionero, pero no por ser alguien poderoso, sino por otra cosa. Al liberarlo nos permite ir con el último elegido del destructor, el guardián de la torre, Straga. Ahora era momento de la segunda ronda. ¡Ja! Luego sonar épico, pero recordemos que es un juego viejito. Ya saben, 3 rascadas de espalda, una lavada de hocico y a gusto. Una vez muerto, Azrael nos lleva al Edén, más específicamente, al árbol del conocimiento. Aquí obtenemos las respuestas que buscábamos. Si queremos serrucharnos al destructor, necesitaremos otra arma. Un arma especial. La espada del Armagedón. Arma forjada por Ulthain Martillo Negro, tan poderosa que era capaz de destruir los sellos del Consejo Abrasado, dando inicio a la guerra final. Y claro, obviamente, la destruyeron después de cometer el crimen. Pero por suerte, tenemos las herramientas para conseguir los fragmentos. Un último paseo por todo el mapa, una pelea con la paloma y... Keep getting up. I'll just kill you again. What are you going to do? Fight the council? Fight everyone? Because I would not have the last of heaven's honor die with its champion. The duty I uphold. It may call me to raise my sword against you. And if that day comes, I won't hesitate. You will be hunted. The White City for certain. The Council, and there will be others. You would wage this war alone? No. Not alone. El primer Darksiders podrá sentirse algo viejo si se compara con otros juegos de la saga, o peor aún, del género, pero tiene su encanto. La jugabilidad es simple, pero cumple a la perfección con lo que ofrece. La variedad de enemigos no está mal para ser el primer juego de la saga. Para mí, tiene su chiste la ruta de los 4 elegidos, pero puedo entender que para algunos sea muy repetitivo. En general, todas las luchas contra jefes me gustaron mucho. La cantidad de coleccionables está bien, no llega a ser un fastidio y tiene un toque de backtracking. Y por supuesto, la historia me encanta y es una muy buena introducción a la saga, y ya ni hablar de las siguientes entregas, las cuales revisaremos en su respectivo video. Y créanme, yo por sobre todo espero que no me tome otro semestre subir un solo video. Voy a hacer lo posible por tratar de ser más activo en lo que respecta a los videos, que es lo que más me gusta.
obviamente sin descuidar la universidad. Tengo varios proyectos con material ya recolectado y muchas ideas que quiero llevar a cabo. Así que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no tardarme un semestre completo en el siguiente video. Nos veremos a la próxima. Si es que hay una próxima.